Muy buenas noches para todos los dominicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos como de costumbre en esta su propuesta final, domingo 20 de mayo, año 2018. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en Telefuturo, Canal 23, telefuturo.com.do en tiempo real. Buenavisión, Canal 51 en Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York. Señor Alexander Valenzuela, buenas noches. Saludos, señora, ¿qué tal usted? ¿Cómo se siente? Muy bien, feliz de compartir como siempre esta jornada con usted. La jornada de propuesta final por Telefuturo Canal 23, 10 a 11 de la noche, aquí estamos listos con todo gusto para compartir este contenido interesante de esta semana. Mire, intensa ha sido la semana en materia noticiosa en el ambiente político aquí en la República Dominicana, un nuevo orden, un nuevo tema con el asunto de la ley de partidos políticos y de movimientos, agrupaciones políticas en la República Dominicana. Todos esperábamos un desenlace en la Cámara de Diputados, inicialmente ya con el conocimiento de la comisión y que rindan su informe, no en el plazo de los 30 días, sino lo antes posible, porque ahí ya habíamos discutido que el único punto de enfrentamiento en cuestión era el de si las primarias debían ser abiertas o cerradas. El presidente de la República, Danilo Medina, ha enviado una carta al Congreso de la República Dominicana, tanto al presidente del Senado como de la Cámara de Diputados. Abre una nueva etapa. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, se pronuncia también en la semana a favor de que se abra un diálogo con una especie de comisión para que se pueda discutir y que lo que salga de ahí de la Cámara de Diputados ya vaya con una aprobación, con un consenso, con una armonía. Es la naturaleza de las comisiones bicamerales, aunque por los asuntos legales y de reglamento interno de la Cámara de Diputados parece que la comisión debe ir en la dirección de armonizar, pero no necesariamente de una comisión bicameral, sí con la participación del Senado, de los senadores y del liderazgo político, para que cuando se envíe al Senado se pueda refrendar, se pueda aprobar ahí y enviarse de manera inmediata al Poder Ejecutivo. Obviamente fueron necesarios una serie de pulsos políticos a lo interno de cada organización, de las principales, sobre todo del PRM y del Partido de la Liberación Dominicana, para arrojar, para provocar que se pueda dialogar. Un pulso político de saber con qué se cuenta, con cuántos senadores cuento, con cuántos diputados cuento, quiénes son los que están conmigo al interno del partido. Todo eso pasó, pero parece que hay un interés de que no muera el proyecto en la Cámara de Diputados cuando no se pudo conseguir toda la mayoría que se perseguía y que diputados anunciaron como posible conseguir esa mayoría, tal como se consiguió la calificada en el Congreso, en el Senado de la República, y que pueda pasar esto en la Cámara de Diputados. Allí no pasó así y eso entonces provocó que el presidente de la República se pronunciara. Mucha gente dijo, ¿y por qué lo hace ahora? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no se pronunció cuando estaba la comisión bicameral inicialmente? ¿Por qué no se pronunció cuando el Senado se decidió a conocer el proyecto? Bueno, todo esto se dio. Al final, ahora se va a poner en evidencia el interés del Partido de la Liberación Dominicana sobremanera con el pronunciamiento del doctor Leonel Fernández y el pronunciamiento del presidente de la República, Danilo Medina. En ellos reposaba la decisión de todo esto y obviamente el PRM, que juega un papel fundamental, también debe jugar, determinar aquí si realmente le interesa, si le interesa que se apruebe el proyecto de ley de partidos políticos con la modalidad que se entienda. Se pronunciaron los obispos de la Iglesia Católica en la semana también diciendo que a los partidos no se les podía imponer un método, que tenía que ser o debe ser que los partidos determinen con cuál modelo de primaria deben realizar su proceso de convención interna. Todo esto se ha generado, interesante lo que se va a dar. Una reunión de la comisión del pasado jueves fue suspendida por esta comisión que preside el diputado Henry Merán
y entonces vamos a ver termina de generarse. Se ha dicho algunas cosas este fin de semana, pero ya se arrojará luz esta semana próxima que inicia mañana para determinar cuál es el futuro de la ley de partido político. Mientras tanto, la Junta ha anunciado que su calendario, su ruta crítica, el calendario electoral, y eso es lo que debe ocurrir. Eso es lo que debe pasar. Bueno, sí, mire, a propósito, sin duda ese ha sido uno del temas más importantes de la semana. Estuvo antes de ese el tema del segunda base de los Marineros de Seattle, Robinson Cano, el pelotero dominicano que dio positivo a una prueba de antidopaje. Y bueno, tenemos a nuestro buen amigo Héctor Gómez en la línea para que nos dé un poquito de luz sobre qué puede pasar en lo adelante con este dominicano tan admirado, pero que bueno, ahora la situación se complica un poquito. Buenas noches, Héctor Gómez. Saludos, mi estimada Joana Venezuela y a todo tu staff ahí, a toda la audiencia de este espacio. Bueno, esa es una situación que ciertamente ha consternado a todo el país, toda vez que estamos hablando, no de cualquier jugador, Joana, estamos hablando de quizás uno de los mejores intermedistas de todos los tiempos. Y en el caso que nos atañe como dominicanos, alguien que siempre ha estado presente representando el país en los clásicos mundiales, incluyendo una extraordinaria actuación en el 2013, que fue el jugador más valioso en las 3 fases del clásico mundial ese año, y alguien que incluso ha jugado pelota invernal con las Estrellas Orientales después de ese contrato de $240 millones. ¿Qué puede pasar con Cano, que lamentablemente usó ese bioético, que en los deportes se usa para hasta cierto punto camuflar incluso de otras sustancias que son tipificadas como esteroides anabólicos? Ciertamente ya tenía lo que es su proyección con la etiqueta de Cooperstown que tenía. Digo tenía porque con esta falla, con este error, ciertamente sus posibilidades van a menguar mucho. Estamos hablando de alguien que con 35 años de edad ya tiene más de 2.400 hits, y uno lo proyecta que en el 2021 llega a 3.000 hits, que es considerado ya un sello automático al Salón de la Fama de Cooperstown. Sobre todo eso, Joana, el hecho de que ya había conectado más de 500 dobles, más de 300 cuadrangulares, 8 participaciones en Juego de Estrellas, ganó varios bates de plata, el Festival de Cuadrangulares también. O sea que hoy por hoy Cano se constituía sin dudas en prácticamente la cara de los latinos, conjuntamente con el venezolano Miguel Cabrera, como los peloteros de más estirpe en las grandes ligas, y ciertamente ya ese lastre lo va a llevar consigo. Y cuando, por ejemplo, uno analiza casos como el de Sammy Sosa, con 609 jonrones, Manny Ramírez, que conectó 555, el caso de Alex Rodríguez, que le faltaron apenas 4 para los 700, y fíjate el caso de Sammy Sosa, que aunque nunca se le demostró nada, Joana, en las votaciones para el Salón de la Fama de Cooperstown, todos los años viene reduciendo en términos porcentuales, y ya va a su 7º año el año que viene, y ya si en 3 años más no llega al mínimo del 75%, Sammy va a salir de las papeletas, y eso todo nos indica que va a pasar con todo aquel que de una u otra forma ha estado implicado con el uso de sustancias prohibidas, Joan. Héctor. Sí, adelante, seguido. Alexander Valenzuela. Mira, hay una serie de manifestaciones que se dieron en la semana en apoyo a Robinson Cano. Yo creo que las personas, yo me inscribo entre las personas que dan una segunda oportunidad. Sin embargo, considero delicado, y me gustaría ver tu punto de vista, que cómo debe manejarse que cronista deportivo y que el pueblo y que ese sector deportivo de la República Dominicana apoye a Robinson Cano, dando una señal a los futuros peloteros dominicanos de que pueden caer en esto y van a ser apoyados por su pueblo. ¿Cómo manejar eso? Sí, ciertamente se advierte una disyuntiva desde el punto de vista incluso hasta ético, uno como periodista. En nuestro caso, yo soy muy pro darle una segunda oportunidad, no solamente a Cano por su condición de superestrella, sino todo aquel como que ha caído. Yo viendo sustento en una columna, donde yo entiendo que el ser humano, por su condición per se, es posible de caer en este tipo de situaciones. Obviamente, yo soy de los que dicen que quien culpa, quien falla, debe purgar sus penas. Y está hablando de alguien que tiene una academia de béisbol allá en Portland Valley, que es la provincia de La Pina, que tiene 2
hermanos firmados al profesionalismo, Gilbert Gómez con los Mets de Nueva York, Daniel Gómez con los Cardenales de San Luis, y que esté un hermano que es gerente general, José Gómez con los Leones del Escogido. ¿Y dónde está todo la génesis de esto? Que ha habido, y eso hay que decirlo con todo el carácter que merece, una doble moral. ¿En qué sentido? Claro. Yo con esto no estoy tratando de pasar un paño tibio a Cano y todo aquel que ha fallado. Hasta la misma Major League Baseball ha tenido que ver con esto, usando una doble moral. ¿Por qué? Muchas veces se le pide a un jovencito que con 16 años lance 90, 95 millas para buscar un bono mayor. Entonces, indirectamente y de forma soterrada, tú prácticamente estás llevando a que ese muchacho use algún tipo de sustancia. No lo estoy sustentando ni diciendo que se debe usar, pero que indirectamente, con esta competencia y que es un bono más alto y que busque todos estos millones, tú directamente estás hasta cierto punto forzando al muchacho. Y hay todo un organigrama orquestado, consorciado con entrenadores, lo que le llaman bucones, y yo después que estoy inmerso en este negocio, por así decirlo, me he dado cuenta de gente que hasta le ha ofrecido a sus prospectos, claro, en esto. Y obviamente hay un asunto de moralidad y de ética y de integridad que bajo ningún concepto yo voy a permitir que un muchacho, un niño, un joven que esté en nuestra academia use esto. Y si lo descubre, obviamente es sacado de la misma. O sea, que todo esto se advierte también una falta de formación, muchas veces incluso hogareña, no solamente en términos académicos, porque ¿dónde está, por ejemplo, de cada 10 muchachos de estos, Joan Alexander, Venezuela, de cada de estos 10 muchachos, hay 8 o 9 que vienen de hogares monoparentales, que lo ha criado una mamá, sí, producto de una descomposición, producto de divorcio. Entonces no tienen una formación ni hogareña ni tampoco académica, y entonces son presa fácil de todos estos entrenadores que nos llevan a usar este tipo de cosas. O sea que es un problema integral que se advierte en todo este organigrama que conforma lo que es el béisbol de Grandes Ligas. Muchísimas gracias, nuestro amigo Héctor Gómez, cronista deportivo de nuestro país. Muchísimas gracias, Héctor, por acompañarnos y aclararnos. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, sin duda que uno de los temas de la semana también, el deporte es protagonista en nuestra sociedad, en todos los dominicanos. Damos seguimiento constantemente y ha sido una pena realmente ver esta situación del mediocampista de los Marineros de Seattle, Robinson Cano, lamentablemente. Vamos a hacer la pausa, vamos a ver las 5 de la semana y regresamos en un instante. Está con nosotros esta noche Manuel Crespo, presidente de Nuevo Relevo y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. No se vayan. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, aclaró que el planteamiento de comisión bicameral hecho por el mandatario Danilo Medina para que se apruebe el proyecto de ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos se trata de una salida política al conflicto que enfrenta a dos facciones del oficialista Partido de la Liberación Dominicana. El también secretario general del PLD salió al frente en momentos en que legisladores de distintos partidos han observado que iría en contra de los reglamentos internos de ambas cámaras la conformación de una comisión de senadores y diputados para conocer la ley de partidos, debido a que el proyecto ha sido sancionado en el Senado y enviado hacia la Cámara de Diputados. La Procuraduría General de la República apoderó a la Fiscalía del Distrito Nacional para que realice las investigaciones del caso de un diplomático que supuestamente habría incurrido en abuso sexual con una menor de edad que sería su hijastra. El organismo dijo que el imputado, cuyo nombre no ha sido revelado por las autoridades, dado que el caso está en fase de investigación y para proteger la integridad de la menor. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Robert Copley, dijo al presidente Danilo Medina que su país siente preocupación por el impacto que podría tener la inversión de China continental en el área de medio ambiente y derechos laborales. El gobierno dominicano rompió el pasado 30 de abril con Taiwán para establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. La Policía Nacional apresó en la ciudad de San Cristóbal a una mujer que se encontraba prófuga tras ser acusada de comercializar a una niña que había nacido en el Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
en el Distrito Nacional. La doctora Joanny Teresa Suriel Díaz es acusada de robar el certificado de nacido vivo del referido hospital donde laboraba, lo que permitió declarar a la infante sin tener ningún lazo sanguíneo con la misma. Para finalizar, todos los obispos chilenos renunciaron a sus cargos, dejando en manos del Papa Francisco su destino al asumir sus graves errores y omisiones en los casos de abusos sexuales a menores en el país, en una decisión histórica e inédita en la Iglesia. La decisión llega después de que el Papa Francisco se reuniera con ellos en el Vaticano y tras constatar que había sido mal informado sobre los abusos sexuales a menores, en particular en relación al caso de Juan Barros, acusado de encubrir al sacerdote Fernando Caradino. Propuesta final. Estamos de vuelta en Propuesta Final. Vamos a conversar ahora con nuestro entrevistado de la noche, Manuel Crespo, presidente de Relevo Democrático, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Manuel, muchas gracias. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias a ustedes y bueno, a todos los amigos televidentes. Qué bueno tenerte por aquí. Creo que es la primera vez que tú estás aquí en Propuesta Final, si mal no recuerdo. Creo que sí. Pero que bueno, creo que ha sido la primera de muchas. Y ha sido en un buen momento, Manuel, porque a propósito del relevo, hay una situación que se está dando en su partido, a propósito del Relevo Democrático, por cierto, muy buen nombre. ¿Cómo se va a dar ese relevo? A propósito de lo que se plantea, alguien inicialmente planteaba una posible reelección, luego descartada, el retorno de Leonel Fernández, regresa Reinaldo con sus aspiraciones, aunque no la pudo materializar, pero ya marcado, otros como Francisco Domínguez Brito. ¿Cómo se ve el relevo democrático ahora mismo en su partido, el de la Liberación Dominicana? Sí, gracias Alexander y Joana. Bueno, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo se está dando? El mundo ha cambiado. Y la República Dominicana no está ajena a ese proceso de cambios que el mundo de hoy está pues generando en el orden político, en el orden social, en el orden económico y hasta en los aspectos culturales que tienen que ver hasta con las tradiciones y las prácticas de las sociedades. Y bueno, vemos cómo lo que sucedió, por ejemplo, en España, con todo ese movimiento que hizo que cuestionó y que la clase política tradicional y el sistema de partidos tradicional tuviera que dar varias rondas para lograr conformar un gobierno en España, lo que vimos en el caso de Francia, lo que vimos en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, con Obama, siendo el primer presidente de representante de minoría, de descendencia afroamericana, de tradición cultural pues musulmana, y en una sociedad tan tradicionalmente racista como la sociedad norteamericana, históricamente racista y excluyente con el tema de las minorías. Pero sobre todo vimos lo que pasó con Hillary, primera mujer que prácticamente gana el voto popular, aunque por un tema del el sistema electoral norteamericano no pudo pues lograr la presidencia de la República, pero en definitiva vimos como un Donald Trump, un candidato atípico que rompió todas las predicciones que se proyectaban y se esperaban, pero lo propio vimos cómo Estados Unidos abre relaciones con Cuba, que estaban cerradas hace más de 50 años. Vemos cómo el Vaticano, la capital de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pues elige por primera vez un papa latinoamericano, y como ese papa, con un discurso y con una práctica totalmente diferente a los demás y anteriores papas y representantes de la Iglesia, pues se han manifestado. Aquí en República Dominicana la propia Iglesia también elige un jefe, un nuevo líder hace unos meses.
Y bueno, si pasamos por Centroamérica, bueno, ahí en Centroamérica vimos el acuerdo de paz, donde la guerrilla de más de 50 años, una de las que mayor cantidad de muertes ha cobrado en esa zona, como el caso de la guerrilla de Colombia, pues lograron un acuerdo que ya prácticamente lo que está pendiente es una formalización institucional en el Congreso y por parte de la población y el pueblo colombiano. República Dominicana no está ajena. República Dominicana ha estado sometida a un proceso de transformaciones y de cambio. Hay un avance en lo social y en el empoderamiento de la misma sociedad, donde, por ejemplo, grandes e importantes temas que en el pasado la población electoral no le ponía ningún tipo de interés o caso o atención, ya vemos cómo eso ha ido ocupando rangos fundamentales, como es el tema de la lucha contra la corrupción, la exigencia de más transparencia en la clase política, la exigencia de democracia y más democracia a lo interno de los partidos políticos, que es una palabra totalmente ausente en la cúpula de los partidos tradicionales, incluyendo el nuestro. Más transparencia, el tema de la exigencia de la aprobación de una ley de partido, que hemos visto y hemos presenciado amargamente como toda esa cúpula se ha estado negando a la aprobación de una ley electoral y de una ley de partidos políticos que nos permita a nosotros fortalecer la democracia. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva la propia ley de partidos políticos, su aprobación, ¿qué es lo que plantea e implica en todo el sistema de partidos? Bueno, el relevo natural, obligatorio, ahora si se aprueba la ley, mandatorio por una ley de toda esa clase política rancia que tiene más de 25 años en la hegemonía de todo el sistema de partidos. ¿Qué está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, hay encuestas que se han hecho, nosotros la tenemos, y todo lo que estamos presidiendo y encabezando los proyectos presidenciales, pues también tienen sus encuestas, porque todos encuestamos en el mismo nicho, claro, y en el mismo cuerpo social. ¿Qué están planteando los compañeros y los que simpatizan o votan por el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, un 72% plantea y aspira que para el proceso electoral del año 2020 el Partido de la Liberación Dominicana pueda estar encabezado en su boleta por una figura, un rostro nuevo, pero que tenga compromiso social y compromiso político. Tanto la encuesta nuestra, que establece que un 72% plantea eso en el PLD, lo propio pasa en el PRM, en el Partido Reformista, en el PRD y en los demás partidos, y los que no tienen partidos políticos es todavía mucho mayor. El porcentaje sobrepasa el 80% que quiere de los ciudadanos que los partidos políticos presenten candidatos y figuras nuevas, pero que tengan compromiso social y político. Si observamos la última encuesta Gallup, que además de una serie de elementos que no salieron reflejados ahí, pero que en definitiva están ahí, en ese cuerpo social de República Dominicana. Pero algo interesante que puso de manifiesto esa encuesta, y es que si sumamos, en el caso del PLD, cuando se le hacía la pregunta, no sé si lo recuerdan, sobre los candidatos o los nombres que presentaron en esa encuesta y que encuestaron en esa encuesta, obviamente que faltaban nombres, claro, evidentemente, claro. Decía los que simpatizan o votan por el PLD, en un 52-53% aproximadamente, que no tenían todavía candidatos, no habían, con respecto de esas figuras que estaban ahí, de esos nombres, no tomaban ninguna decisión. Pero aproximadamente el 13-14% de los encuestados rotundamente dijo que nunca votaría por esos candidatos. Entonces, si tú le sumas el 50% que no le simpatiza a esos candidatos, 53, le suma el 13, el 14, ¿qué número nos da a nosotros? Nos da aproximadamente un 67%. Si le sumamos el margen porcentual de error, que es válido en las encuestas, y los estadísticos lo saben, ¿qué número da? 67 más 5 nos da 72%, el mismo número que exactamente nos da a nosotros, que nosotros venimos planteando hace mucho tiempo en los medios de comunicación de ese número. Pero si a la nuestra le quitamos el 5% del margen de error, nos da 67, lo mismo que coincide con los números de la encuestadora Gallup. Eso quiere decir que hay una inmensa mayoría de los que simpatizan, de los militantes y votantes del Partido de la Liberación Dominicana, que queremos, que estamos propugnando por un cambio en el proceso en todo el tema de quienes debemos encabezar la boleta electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que
más que lo que va a pasar, es lo que está pasando y lo que está pues reclamando a voces. Pero eso es posible, Manuel. El próximo proceso es el 2020, Claro. es lo que tenemos más cerca. ¿Tú crees que eso es posible sin una estructura al interno del partido? Si lo que tienen la estructura son los tradicionales, que no es el nuevo relevo, si lo que tienen esa estructura que es esa vieja guardia Que sigue aspirando. de hecho, siempre que sale en una muy buena posición, por ejemplo, doña Margarita Cedeño, siempre sale en una muy buena posición, pero bueno, dicen, es que ella no tiene una estructura, la estructura la tiene su esposo, a ella es mucho más, aunque la población tiene una buena aceptación sobre su imagen, la población dice, bueno, ¿cómo va ella a presentarse si no tiene una estructura, a menos que el esposo no ceda? ¿Tú crees que eso es posible hacerlo sin tener una plataforma a lo interno del partido y sin quizás tener los recursos que tienen ya estos líderes tradicionales a lo interno de tu partido específicamente? Mira, en el caso de doña Margarita, al cual estimo y aprecio y respeto y admiro mucho siempre, nosotros no sabemos si ella realmente se va a decidir a lanzarse como candidata o precandidata en este proceso. En el anterior proceso ella decidió por motu propio, renunciar a ese derecho que le asiste como miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Lo propio hizo Leonel Fernández, que decidió no participar y no enfrentarse en ese proceso del 2015 al compañero Danilo Medina. Esa es una decisión de ellos. La estructura partidaria no la tiene nadie es dueño del PLD. En un momento Leonel Fernández conectó con la inmensa mayoría de nuestro partido y en 3 ocasiones nosotros pues encabezamos un proceso donde apoyamos mayoritariamente al compañero Leonel Fernández para que sea el candidato y luego presidente en 3 ocasiones de la República, como lo logramos. Luego ese caso se dio con el compañero Danilo Medina, que en 3 procesos logró concitar el apoyo de nosotros, de toda la mayoría del PLD, porque así la coyuntura lo demandaba, y lo llevamos de candidato la primera vez en el año 2000, por mala suerte perdimos frente a Hipólito y el país pagó las consecuencias de esa errónea decisión colectiva, pero esa fue la decisión democrática del pueblo. Y luego lo presentamos en el 2012 y luego en el 2016 que ganó, en esos 2 procesos, el último con más de un 62% promedio a nivel nacional. Inclusive en centros de votaciones logramos el más del 70% de los votos en la primera vuelta, como ningún presidente en anteriores procesos lo había logrado. Nosotros estamos trabajando a propósito de plataforma y de estructura, muy buena la observación, precisamente en ese proceso, construyendo nuestra plataforma que esté y que vaya orientada y conectada con el sentir generalizado de los dirigentes y miembros y los simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana, que es la plataforma de relevo democrático. Si la compañera Margarita o cualquier otro compañero va a decidir lanzarse como precandidato, al cual nosotros hemos decidido hacerlo hace más de un año, estamos trabajando en eso, recorriendo todo el cuerpo del Partido de la Liberación Dominicana y de la sociedad, es su decisión y tiene todo el derecho, y ojalá que sí, porque en definitiva, ¿por qué que nosotros y qué hemos venido abogando nosotros? Precisamente por el proceso. ¿Y qué es lo que es relevo democrático? Es que todo el sistema de partido, incluyendo el nuestro, puede estar ahora encabezado y que el debate y que la discusión y la elección pueda darse entre rostros y figuras nuevas, pero que tengan compromiso, ese compromiso social y ese compromiso político al cual nosotros nos referimos. Claro, el relevo, Manuel, está estrechamente vinculado, asociado con lo nuevo. Sin embargo, su partido, el de la Liberación Dominicana, tiene años frisado, que no abre las bases de su organización para permitir que los interesados se inscriban, que sean miembros de esa organización. Otra parte, han avanzado y tienen compromiso con los líderes históricos. ¿Qué siente Manuel en esta visita por la provincia, en los pueblos, del sentir de esa base de ese PLD de frente o de cara al relevo que debe producirse? ¿Por qué la gente quiere un relevo? Porque los dirigentes y los compañeros y la sociedad dominicana, en lo que tiene que ver con el sistema de partido, hay un profundo cuestionamiento a las prácticas tradicionales de esa cúpula de todo el sistema de partidos. De lo que se está tratando es de la construcción de una nueva cultura democrática,
nuevas prácticas democráticas en la República Dominicana y en el sistema de partidos. ¿Qué nosotros hemos recibido y hemos percibido en todos esos recorridos? Que ahora lo estamos haciendo, bueno, ya encabezando un proyecto presidencial, pero que tenemos más de 30 años ininterrumpido, constantemente, en permanente trabajo en toda la geografía nacional con nuestro partido y con nuestros compañeros. Para los compañeros, mi visita, mi llegada a una provincia, un municipio, un campo, por apartado que sea, no es nada nuevo, ni es extraño. Sentarme en la casa de un compañero en el patio, debajo de una mata de su patio, no es nada nuevo, porque siempre lo hemos hecho. Y los compañeros son los mejores testigos de eso, en todo ese proceso de construcción de la maquinaria más poderosa que fue la que llevó al PLD al poder y la que lo ha mantenido, que es la juventud del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, ¿qué nos dicen los compañeros? Bueno, que hay una especie de cansancio, de agotamiento, de decepción generalizada y hasta de frustración. ¿Por qué? Porque resulta que el partido y los candidatos lo han enviado a hacer compromisos que primero son sociales en el barrio, en su comunidad, en base a los problemas sociales, y luego terminan siendo compromisos políticos de campañas electorales. Una vez llegado al gobierno, pues la gente espera que esos dirigentes que el partido envía y los candidatos envían a hacer un compromiso, un contrato verbal, político y social en nombre de ellos, en base a esos problemas, ellos sean los canales naturales para después de ganar las elecciones con un proceso de empoderamiento que debe darse, pues puedan empezar a canalizar la solución de esos problemas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, que hoy tenemos a toda una militancia en cada barrio, en cada provincia, en cada municipio, que se sienten abandonadas, pero cargadas con todo ese fardo, esa carga pesada de compromisos sociales y de compromisos políticos. Peor aún, y es lo que, por ejemplo, yo públicamente le sugería al presidente de la República en el proceso de una sugerencia que la sigo insistiendo y la sigo haciendo. Todavía estamos a tiempo del tema de las llamadas visitas sorpresa, que es un impacto desde el punto de vista del mercadeo político, del marketing político, y que nos dio los resultados positivos en términos electorales, pero que ha tenido un impacto funesto con respecto al proceso de desmoralización de los dirigentes y de desautorización. ¿Por qué? Porque cuando el presidente visita una comunidad, los dirigentes, inhabilita. Cuando abren el periódico el lunes, porque regularmente las visitas sorpresas son los domingos, cuando abren el periódico en primera plana el lunes, es que se dan cuenta que su presidente, es decir, mi presidente, estuvo en mi barrio, en mi comunidad, y yo nunca me enteré por los periódicos. Y al día siguiente tienen que esos dirigentes soportar la andanada de crítica a los opositores del barrio, Claro. los que ellos se encargan de derrotar en cada proceso electoral, donde le estrujan la primera plana de los periódicos diciendo, pero tu presidente vino aquí y tú ni te enteraste. Yo lo vi, y tú yo no. estuve ahí y tú no. Y sin embargo tú fuiste el que me derrotaste en las elecciones y tú fuiste el que me convocaste o me llevaste a las urnas a votar y a elegirlo en primera vuelta con más de un 62, 63% en esas elecciones. Entonces, ese impacto negativo. Pero además problemas que debieron ser canalizados a través de esa dirigencia. Claro, porque si tú eres bueno para buscar los votos y ganar las elecciones como dirigente en un barrio, en una comunidad, en un municipio, pues entonces tú tienes que ser lo suficientemente bueno también para ser el canal natural de la solución de esos problemas. ¿Y a qué usted le atribuye esa desconfianza en la base de la organización del partido? Es un proceso viejo que se viene dando y que se ha acrecentado ahora. Recuerden que, por ejemplo, el estilo del anterior presidente es un estilo lejano de los dirigentes. El expresidente Leonel Fernández siempre le delegó el tema del manejo de la relación con el partido y el gobierno, en su momento al presidente actual Danilo Medina, cuando era el secretario de la presidencia, y luego delegó eso en el compañero secretario de organización, que es Félix Bautista, que todavía creo que maneja esa parte por parte del presidente. Sin embargo, eso hizo que los dirigentes se sintieran muy lejos del presidente, y Danilo Medina, en su proceso de presentación como candidato, como precandidato, se benefició políticamente a lo interno de esa forma distinta, porque Danilo, recordemos que se vendía como el más cercano a los dirigentes del partido. Entonces, bueno, vaya usted a ver, ahora resulta que los compañeros sienten al compañero Danilo mucho más lejos que al compañero Leonel. Esa es la verdad. Entonces, se viene de un proceso tras otro, en un proceso franco de alejamiento de los dirigentes con relación al gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que nosotros estamos planteando? Lo que está pasando es que hay una especie de puente roto que no permite comunicar a los dirigentes con sus funcionarios
y por ende, que son los representantes del gobierno, y por ende de nuestro gobierno y al gobierno con la sociedad. Esa relación trilógica de partido, gobierno, sociedad, hay una especie de puente roto. Nosotros lo que estamos planteando es que con relevo democrático nosotros vamos a construir ese puente para dejar debidamente empoderado a los mismos que mandamos a buscar los votos y a garantizar el triunfo nuestro tanto a lo interno como en el proceso electoral nacional del año 2020. Sí, eso es la pregunta que le iba a hacer, que de qué forma el relevo democrático iba a hacer esa transformación, o sea, ni ese distanciamiento, en principio el doctor Leonel Fernández en su gestión y posteriormente entonces la base actualmente, que sí cuestionan, bueno, que tomen hasta en consideración otras personas que ni siquiera son miembros del Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, como el cuestionamiento del nombramiento del ministro de Agricultura, por ejemplo, cuando el partido tiene personas eminentes con conocimiento en el ámbito. Esa era la pregunta que le iba a hacer. Pero antes de dejarlo ir, Manuel, ¿qué piensa usted? ¿Usted cree que la aprobación, como parece que va a suceder de la ley de partidos, apoya en algo esta transformación democrática que debe surgir a lo interno de los partidos? Bien, la ley de partidos políticos, que tiene más de 10 años, reposando un sueño eterno en el Congreso de la República. La realidad es la siguiente, y yo he planteado y lo reitero aquí, no hay una voluntad política para aprobar esa ley. Tanto el actual presidente de la República, el anterior presidente Leonel Fernández, como el anterior presidente Hipólito Mejía, le están huyendo como el diablo a la cruz, como decimos en buen dominicano, pero la manifestación, a la aprobación de esa ley. La manifestación de esta semana, Manuel, con el envío de la carta por parte del presidente, ¿no es una expresión de interés porque se apruebe? El presidente sabe, y ustedes saben, y los que mínimamente conocemos alguito, como decimos en Dominicana, de derecho y de los aspectos constitucionales, que esa solicitud no surte ningún efecto ni jurídico ni constitucional, porque están fuera de las prerrogativas presidenciales, en el marco de las facultades que él tiene. Él no Fue una especie de sugerencia realmente, más que solicitud. Pero rompe lo que es el procedimiento constitucional para la aprobación de las leyes, que el presidente lo sabe, y lo sabemos todos. Es decir, yo creo que eso no fue más que la validación o la oficialización de eso que yo vengo planteando, que hay una especie de acuerdo en la clase política tradicional para que no se apruebe la ley, porque la aprobación de la ley, ¿qué plantea? El relevo natural que debe darse de manera impostergable en todo el sistema de partido, incluyendo el Partido de la Liberación Dominicana, que dichas autoridades y las estructuras partidarias tienen más de 15 años inamovibles, sin que sean sometidas a un escrutinio democrático interno, pero tampoco donde no se les rinde cuenta absolutamente a ninguna instancia, donde los organismos no se reúnen, comenzando por el propio comité político, el comité central. La mejor expresión de lo que nosotros estamos planteando es la última aprobación en la última reunión hace unos meses del propio comité político con respecto a esa misma ley, que aprobó consultar a un grupo de abogados externos para que orienten a ese organismo. Cuando tú tienes un comité central, el propio comité político, los presidentes provinciales, municipales de intermedio, repletos de abogados de primer orden, con muchísima calificación profesional, que bien podían orientar al partido, pero además, cuando tú tienes instancias como los plebiscitos y las instancias internas, que nos permitían a nosotros decidir y someter al escrutinio, a la consulta general del partido, democrática, para que el propio partido elija y decida qué es lo que nosotros vamos a hacer con la ley, no solamente con el aspecto de si son cerradas o abiertas, que eso yo digo y he dicho que es una cortina de humo, sino también con los aspectos que realmente deben discutirse y debatirse con esa ley, como son el tema de la democracia interna, el tema de la transparencia, el tema de rendición de cuentas, el tema de la institucionalidad partidaria que no existe, el tema de qué. Eso es parte de los ejes de trabajo de relevo democrático. Claro, y de sus claro, en lo que tiene que ver con el tema partidario. Sí. Y de los temas de que el partido tiene que abordar y discutir y estar al servicio del gobierno cuando estamos en el gobierno, de los grandes temas de la agenda nacional, que hoy esos grandes temas han sido relegados por toda la cúpula del sistema de partidos. Sí. Y al final, ¿quién está padeciendo esa actitud que en nada ayuda ni beneficia a la República Dominicana? Toda la sociedad en su conjunto. Hoy vemos los
funcionarios, los dirigentes de los principales partidos políticos, pendientes más de agendas personales y grupales y económicas, que realmente preocupada por los grandes temas que nos afectan como sociedad, el tema de la violencia, de la delincuencia, la falta de implementar y de construir de ejecutar y construir un aparato verdaderamente productivo que le dé respuesta a ese mercado de 32 millones de consumidores que nosotros tenemos en esta isla, más los nichos de exportación potenciales que tenemos, que estamos de espalda a todo eso, pero también a temas tan importantes y tan medulares como el tema del endeudamiento externo. Nosotros hoy tenemos una deuda externa que sobrepasa los 35 mil millones de dólares y que ha sido un endeudamiento irresponsable de esa cúpula tradicional de todo el sistema de partidos, y que ese endeudamiento en ningún aspecto ha estado orientado o dirigido a impulsar ni a apadrinar el desarrollo de la República Dominicana. Si tú me dices a mí que debemos 35 mil millones de dólares y que hoy tenemos un aparato productivo donde en cada provincia, comenzando como las 10 provincias más pobres, que son todas las de la región fronteriza, más otras más, que hay empresas, una línea de producción instalada, de todos esos productos que estamos importando, comenzando por los productos agropecuarios, donde nosotros, paradójicamente, lo vendemos como materia prima y después lo compramos como varios subproductos terminados. Sí, sí. Y no hay una agroindustria instalada en ninguna de esas provincias. Ahora yo vi ayer, hace 2 días exactamente en un periódico, una noticia, sí, que decía República Dominicana está importando más de 1 billón de recipientes plásticos. O sea, estamos hablando de que al año República Dominicana está comprando más de 1 millón de millones de recipientes plásticos. Y yo te pregunto, usted va a Elías Piña, a Pedernales, a Independencia, a Bauruco, a Dajabón, a Montecristi, y ahí no hay una sola empresa que genere empleos de calidad. Y que perfectamente con lo mismo que están importando esos recipientes, una alianza público-privada, haciendo que ese banco de reserva, que es el Banco Comercial Estatal, como primer banco del Estado, principal banco del país, es un proceso de acompañamiento técnico y financiero con el sector privado y con esos mismos que tienen las líneas de exportaciones. Óyeme, vamos a hacer una alianza. Nosotros le vamos a facilitar las naves, los terrenos, le vamos a prestar los equipos y las maquinarias de última tecnología. Los liceos de ahí los vamos a transformar para que los muchachos salgan graduados como técnicos, vinculados a las diferentes líneas de producción que vamos a implementar en cada provincia. Óyeme, y la realidad de esa provincia, que da pena, yo que la vivo recorriendo siempre, fuera otra. Manuel, la gente se está cayendo a pedazos, y esa es la verdad. Brevemente, Manuel, no sé si usted tenía otra pregunta, profesora, pero nos gustaría que usted nos diga en un minuto qué va a pasar con relevo democrático en lo adelante y un mensaje final para la gente que se interesaría por esta visión de Manuel Crespo. Sí, bueno, relevo democrático, ya nosotros estamos en una fase, iniciamos hace aproximadamente 1 año ya, y estamos precisamente hace 2 semanas, hicimos una asamblea, la primera con los coordinadores de cada municipio. Ya aprobamos ahí el Plan Nacional de Juramentación de todos los equipos. Ya nosotros teníamos un cuerpo grande, gigante, en todo el país y fuera del país también, porque hemos hecho recorrido fuera del país. Y bueno, ese cuerpo ya había que ponerle nombre y apellido a la responsabilidad y a las tareas cotidianas para garantizar que ese trabajo organizativo pueda materializarse en 2 direcciones. Primero, si las elecciones del partido se hacen con el padrón actual cerrado, nosotros estamos trabajando, identificando dónde están los dirigentes, los comités intermedios, los comités de base, dentro de la estructura partidaria. Pero si se hace finalmente abierta también, estamos trabajando con ese equipo para que todo se maneje a través de las mesas electorales, que en definitiva pudiera manejar la Junta Central Electoral en base a los colegios y a las mesas de votación, en las 2 direcciones. Ese plan de organización, de juramentaciones ya se inicia a partir de este mes de mayo, y vamos a iniciar con las juramentaciones en las sesiones, en los parajes, los distritos municipales, los municipios, las provincias, encuentros y juramentaciones regionales, para concluir con una gran juramentación, una gran concentración aquí en la capital de la República, o a finales de este año o a principios del año que viene, donde vamos a demostrar lo que ya empiezan a poner de manifiesto, ese deseo inmenso, infinito de toda la militancia del partido y de la sociedad,
porque demos el salto que nosotros pues creo que estamos ya en las condiciones de dar. Hay una generación que se ha preparado, que tenemos experiencia, que tenemos la intención y la profunda vocación de hacer las cosas y hacerlas bien, y que estamos en la mejor disposición de asumir el rol que la sociedad pues nos ha delegado y nos ha encomendado. Muchas gracias, Manuel. Manuel Gracias Crespo, a ustedes. presidente de Relevo Democrático y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Muchísimas gracias por su Ex compañía. líder de la juventud. Déjeme decirle que ustedes son una expresión, sí, porque ya en mi época, cuando era joven. Hasta los 35, ¿no? Claro, claro. Pero bien, la juventud es un tema de espíritu, ¿eh? Sí, Déjeme sí, decirle sí, que claro. ustedes son una expresión, una genuina expresión de ese relevo que se está dando en la sociedad dominicana. Como buenos profesionales de la comunicación, brillante, yo los felicito. Muchas gracias, Manuel. Ok. El saludo a Tobías. Gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un instante con más de Propuesta Final. Bueno, hace unas semanas el gobierno estadounidense había anunciado el traslado de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, situación que ha causado un conflicto entre los palestinos, un conflicto histórico. Vamos a ver a nuestro compañero Alfredo Núñez Fernández con su perspectiva a propósito de este tema. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Joana, Alexander y amigos televidentes. Israel está de celebración. Por un lado festeja el 70 aniversario de su fundación como Estado y del otro el traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén, que es su sede política. El gesto del mandatario republicano ha causado revuelo en la zona, ya que Israel considera Jerusalén su capital, pero los palestinos reivindican su zona como la sede de su futura nación. En derecho internacional, la soberanía sobre la ciudad no está reconocida para ninguna de las dos partes. Y lo peor del caso es que se estableció en el año 1993 que el tema sería discutido más adelante cuando el proceso de paz esté en etapas más avanzadas. La decisión de Washington ha provocado al menos medio centenar de muertos palestinos y al momento que rompe su neutralidad sobre el reconocimiento de la capital del Estado judío, aunque no respaldada por la mayoría del mundo, países como Guatemala y Paraguay secundarán sus pasos. A esta situación se suma el detrimento de las relaciones con Irán. Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear reinstaurando sanciones económicas, mientras Israel ha lanzado una serie de ataques sobre objetivos militares iraníes en Siria. Desafortunadamente, la inestabilidad en Medio Oriente es lo único que permanece inalterable con el paso de los años. Gracias por la atención y no le cambie, que hay mucho más en Propuesta Final. Tenemos que culminar, dice Junior, dice Manuel, Sí. dice Josué, dice Melvin, todo el mundo Ellos aquí son los dice que que nos mandan. vamos. Son los que mandan. ¿Qué tiene usted entonces para...? Nada. No le voy a preguntar para esta noche, para mañana, ¿Para mañana? para la semana. Bueno, yo espero que la semana, La semana. que las semanas vayan como bajando el nivel, porque mire, hemos tenido días difíciles. Ahora viene el Día de las Madres y eso. Sí, que usted me va a regalar. Yo le regalo, no sé, cualquier racimo de plátano. Tráigame, no me traiga plátano, tráigame un cartón de huevo criollo. Cada quien da de lo que tiene. Tráigame un galón de leche. Un galón de leche. Y una libra de queso matero. Ojalá que las calles del municipio Mire, de Las Matas abrieron la me funeraria. permitan entrar. Abrieron la funeraria. ¿Usted que fue a hacer una huelga ya? Tengo que Abrieron la funeraria. confirmar un asunto que no tiene ni electricidad ni mobiliario. Vamos a No. confirmar, pero por lo menos la han puesto en servicio. ¿De qué forma y con qué? Todavía no lo sabemos. Nos vemos el domingo, si así el Señor lo permite. Buenas noches. Caramba.